porque nos hacen preguntas respecto de la tarjeta alimentar, pero la tarjeta alimentar corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, más no es competencia del ANSES, ¿o sí? Exactamente, Mario. La tarjeta alimentaria pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, es un programa, es una de las herramientas que generó el Plan Argentina contra el Hambre. Ujú. Eh, lo que sí sucedió es que para llegar a ese universo, que son madres que cobran la asignación por embarazo o que cobran la asignación universal por hijo, que tienen hijos de hasta 6 años, esa base de datos, por supuesto que la tiene el ANSES para dársela al Ministerio. Entonces ahí hay un vínculo. Y por otro lado, como sucedió con muchos programas, en tiempos de pandemia no se pudieron hacer las entregas en la provincia de Mendoza, particularmente las tarjetas alimentarias. Entonces, lo que se definió fue trasladar ese dinero y al día de hoy lo estamos depositando en la misma tarjeta que perciben la asignación universal por hijo, hasta tanto se puedan entregar esas tarjetas. Sucedió lo mismo con los bolsones que entregaban en los centros de jubilados, los bolsones de comida que se entregaban en los centros de jubilados por parte del PAMI. Esto no lo pudieron realizar de manera presencial, por supuesto, mucho menos con nuestros adultos mayores. Entonces, ese dinero, como nosotros tenemos la base de datos y las cuentas bancarias de todos nuestros jubilados y jubiladas, eso materializado, esos bolsones, se transformaron en dinero directamente y se les está depositando en esa cuenta. Bueno, la ANSES ha sido, insisto, Mario, una gran herramienta del Estado Nacional para llegar para acompañar económicamente a los argentinos y a las argentinas, y no solo ese es uno de los resultados. Yo también digo que siempre los beneficios de la seguridad social, Mario, es dinero que se vuelca al consumo. Así que como una herramienta de motorización económica también la seguridad social, y esto en términos teóricos incluso, no en Argentina, esto sucede en el resto del mundo. La ley de seguridad social de Estados Unidos es del año 35, después de la crisis del 29 al 30. Fue una de las Claro. herramientas de la salida de crisis de Estados Unidos, y en Europa también en las guerras mundiales, perdón que me meto a teorizar, pero es una herramienta muy importante para, para generar ese movimiento económico en tiempos de crisis. Sí, claro, los montos, si bien es cierto, no son muy elevados y en algún punto alguien dirá que es poco, es ese dinero que se mueve en la economía diaria, ¿sí? No es un dinero que te pueda servir para pensar en un ahorro, quizá en una inversión, es precisamente para tratar de solucionar una cuestión puntual, coyuntural, que tiene que ver con la falta de ingresos. Y ahí es donde entró el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, durante esta cuarentena. Inicialmente se iba a pagar todos los meses, se pagó en 3 etapas, ahora hay una cuarta que está dando vuelta y te insisto, por ahí es poca plata, pero es segura para mucha gente o es necesaria, absolutamente necesaria. ¿Hay alguna novedad respecto del IFE 4? No, Mario, estamos aguardando las definiciones inminentes, pero sí hay una discusión y está en estudio en este momento en el gobierno nacional. Yo tomo como referencia el ATP. El ATP se ha entregado en varias etapas, pero poco a poco, mientras vamos saliendo de la cuarentena más estricta, digamos, y se va ablandando la circulación, va sucediendo que nuevos rubros van empezando a funcionar en el ámbito laboral nuevamente. Por lo tanto, el Estado deja de atender esos rubros que están funcionando nuevamente. Para dar un ejemplo, el ATP en la primera etapa llegó a 8.000 empresas mendocinas y en la cuarta llegó a 4.000 alrededor, ¿no? Estoy redondeando. Bueno, con el ingreso familiar de emergencia sucede algo similar. Por ejemplo, llegaba a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que también han comenzado a trabajar nuevamente, muchos de ellos. Atiende a monotributistas categorías A y B, en muchos casos hay profesionales como pueden ser abogados o contadores que también han comenzado a trabajar nuevamente. Digo, el Estado tiene que ser inteligente en la asignación de recursos, por lo tanto, se está tomando la definición si hay una cuarta etapa del ingreso familiar de emergencia, llegando al mismo universo que llegó en las primeras tres, o si es algún programa más restringido en cuanto a la cantidad de beneficiarios y beneficiarias. Digo, el ingreso familiar de emergencia ha representado el 1% del PBI, y se ha financiado con emisión monetaria. Así que digo, si nos metiéramos en la discusión económica, que tampoco es mi fuerte, ¿no? Pero bueno, la inflación también se ve afectada por estas cuestiones. Entonces, bueno, insisto, hay que ser inteligente con respecto a la asignación de recursos, y por supuesto acá también el Ministerio de Economía es el que dice, bueno, hay, no hay, bueno, son definiciones que también
se están tomando para ver de qué manera se va a acompañar hasta fin de año. Sí, tal cual. En algún punto hasta el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo admitió hace un par de semanas atrás en una entrevista televisiva. Dijo, bueno, era lo que teníamos que hacer, era lo que podíamos hacer, el programa económico era otro, llegó este escenario y bueno, hubo que emitir. Quizá no era lo recomendable para la situación de recesión o de crisis que ya venía arrastrando la Argentina en los últimos 4 años, pero bueno, hubo que salir a asistir a muchos que se quedaron sin ingresos. Hay gente que sigue llegando a los 60 años en el caso de las mujeres, a los 65 en el caso de los hombres, y no tiene la cantidad de aportes o no tiene aportes directamente. Para el caso de las mujeres, ¿sigue la jubilación de amas de casa como se conocía o el PUAM, la prestación universal al adulto mayor? ¿Qué modalidad o cómo es la figura y qué trámite debe hacer una mujer que, por ejemplo, cumple 60 años y nunca tuvo aportes y hoy tampoco tiene trabajo? Bueno, hoy en día una mujer que cumple los 60 años y nunca tuvo aportes no puede acceder a un beneficio previsional. Esto es también es una discusión bastante profunda. En el año 2016, en la Ley de Reparación Histórica y Blanqueo de Capitales, se genera una nueva figura, una nueva prestación, que es la PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, a la cual yo puedo decir que yo tuve mis diferencias con respecto a esta prestación. Es el 80% de una jubilación mínima, no llega a ser una jubilación mínima, y tiene otros temas como por ejemplo que no es derivable. Si fallece una persona que cobra la pensión universal por hijo, pensión universal para el adulto mayor, y tiene un cónyuge, cuando fallece no se traslada a la otra persona como si sucede con una jubilación que se transforma en una Ah, pensión derivada. Bueno, esta pensión universal para el adulto mayor es la prestación que hoy existe para quienes no tienen aportes, pero también tuvo otra desventaja, digamos, aumentó la edad jubilatoria en el caso de las mujeres en este beneficio porque es tanto para hombres como para mujeres para 65 años. bien. Eh, entonces, digo, ya la directora ejecutiva ha dado algunos indicios de que se está trabajando, se está pensando en avanzar hacia nuevas moratorias previsionales. Tal vez no es la agenda, no está en la agenda de hoy, pero sí está dentro de los planes. Lo que pasa es que, bueno, son inversiones muy importantes también, Mario, lo hablábamos hace un ratito. La ANSES en el año 2019 tuvo un déficit de 150.000 millones de pesos. Tuvo una caída en la recaudación importantísima. Por dar un ejemplo, el impuesto a las ganancias iba a gran parte a la ANSES, a la Seguridad Social, y se declaró el 100% coparticipable con las provincias. Eso generó un déficit y un hueco, Ah, digamos, muy importante en la Seguridad Social. Eh, Después se pusieron pisos para las contribuciones patronales, hubieron muchas medidas que fueron desfinanciando la ANSES. Entonces se hace difícil, hay que volver a financiar la ANSES. Una de las medidas que se tomaron fue el impuesto país, esto que se cobra el excedente para la compra de dólares. Una parte va al ANSES y eso permitió tapar un poco ese pozo, pero hay un dato que por ahí no está en el inconsciente colectivo. La ANSES se financia y por lo tanto se pagan las prestaciones como las jubilaciones, pensiones, asignaciones, con aportes y contribuciones de trabajadores en actividad. Digo, ¿no? Está la concepción, viste, de que el jubilado está cobrando lo que aportó en su momento, no no, está cobrando lo que aportó en su momento, ¿no? no, si Está fuese, cobrando. sería una moneda que ya no tiene, tendría mucho menos valor que el peso. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, esa era la lógica igual del sistema de capitalización que Claro, yo creo que en eso probablemente coincidamos con gran parte de la sociedad que fracasó en Argentina con la sí, FJP. Entonces se financia con aportes y contribuciones de trabajadores y trabajadoras y con una serie de recursos tributarios, de impuestos, parte del IVA, impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y demás. Bueno, una vez que la Argentina, digamos, y que la economía comienza a funcionar, se refinancia la seguridad social y eso permite también empezar a pensar en nuevas prestaciones. Es lo que permitió también en su momento la generación de la implementación de las moratorias previsionales en su momento, que incorporaron a 3 millones de jubilados y jubiladas, y la asignación universal por hijo, por dar otro ejemplo. Bueno, necesitamos que la economía funcione, por eso también es importante algunos otros tipos de programas que se crean como el Procrear, porque genera puestos de trabajo con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, generan puestos de trabajo, genera mayor consumo y eso también termina alimentando a la seguridad social, al dinero con el que se paga
periódicamente, de manera corriente, nuestras prestaciones. Bueno, nos permite, si la economía comienza a funcionar, va a permitir no solo aumentar los montos de nuestras prestaciones, sino también salir a conquistar nuevos derechos, esto, salir a buscar a los nuevos niños, a los niños, niñas y adolescentes que no perciben la UH, generar nuevas prestaciones, buscar nuevas moratorias, pero bueno, eso es parte de un proceso, digamos.